Bueno, estamos de vuelta. Hace un momento estaba transmitiendo, pero parece que ocurrió algo, pero aquí estamos de vuelta. Gloria a Dios, para seguir hablando sobre evidencias de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué es importante que hayan evidencias históricas de la resurrección de Jesucristo? Unos días atrás decía en la otra transmisión que lamentablemente se cayó, decía que hace 2 o 3 semanas hice una publicación sobre si había manera de probar históricamente, sin usar la Biblia, sin usar este libro, y comprobar históricamente que Jesús realmente resucitó. Lamentablemente hubieron hermanitos evangélicos que, por no tener un buen conocimiento y ser fanáticos, inmediatamente me empezaron a ofender, a faltar el respeto, diciendo que la Biblia decía, pero yo les pregunté, pero yo estoy preguntando sobre datos históricos. Y hubieron hermanitos que me empezaron a decir, no, lo más importante es la Biblia. Y otros empezaron a insultarme, faltar el respeto, como siempre. Y gracias a Dios hubieron pastores que dijeron que qué lástima que hubieran evangélicos que no conocieran los datos históricos sobre la resurrección de Jesús. ¿Por qué es importante creer en la resurrección de Jesús? Bueno, es un reconocido y bien establecido hecho que Jesús fue públicamente ejecutado por crucifixión en el primer siglo después de Jesucristo. Jesús fue crucificado bajo Poncio Pilato a petición del Sanedrín judío. Los relatos históricos no cristianos de Flavio Josefo, Cornelio, Tácito, Luciano de Samosata, Maimónides y aún del Sanedrín judío corroboran las declaraciones de los primeros cristianos que atestiguaron estos importantes aspectos históricos de la muerte de Jesucristo. Existe una gran diferencia entre usar la Biblia como evidencia para probar la resurrección de Jesucristo. Pero existe otra evidencia que es la histórica, por la cual podemos comprobar que en el primer siglo existió, vivió un hombre llamado Jesús, que fue crucificado bajo Poncio Pilato a petición del Sanedrín judío. Estos, como ya lo dije, son datos históricos que nos ayudan a nosotros como cristianos para evidenciar que nuestra fe es verdadera. Lamentablemente hay mucho cristiano, hay mucho evangélico que desprecia la historia y no le da valor. Pero cuando estudiamos realmente y analizamos históricamente, nos damos de cuenta que la verdad está con nosotros. En cuanto a su resurrección, hay muchas líneas de evidencia que hacen este caso irrefutable. El difunto prodigio de la jurisprudencia y estadista internacional, Sir Lionel Lucdo, del libro Guinness de los récords mundiales de la fama por sus 245 absoluciones consecutivas sin precedentes en juicios por homicidio en defensa, personificó el entusiasmo y confianza cristianos en la solidez del caso de la resurrección de Jesucristo cuando escribió, y paso a leer: he sido abogado defensor por más de 42 años, habiendo ejercido en muchas partes del mundo, y aún estoy en servicio activo. Sigo leyendo lo que dijo Sir Lionel Lucdo. He sido afortunado en asegurar un buen número de casos de éxito en diversos procesos jurídicos, y puedo asegurar inequívocamente que la evidencia
de la resurrección de Jesucristo es tan abrumadora que obliga a aceptarla por las pruebas que no dejan lugar a dudas. En otras palabras, este hombre, y estoy seguro que todos conocemos el de Guinness, el récord de los Guinness, donde están todos los récords y todas las hazañas que se han hecho, él atestigua que la resurrección de Jesucristo es tan abrumadora que obliga a aceptarla por las pruebas que no dejan lugar a dudas. La respuesta de la comunidad secular a la misma evidencia ha sido predeciblemente apática, acorde con su leal compromiso con naturalismo metodológico. Para quienes no están familiarizados con el término, el naturalismo metodológico es el empeño humano de explicar todo en términos de causas naturales y causas milagrosas o causas solamente naturales. Si algún supuesto evento histórico desafía una explicación natural, como por ejemplo la resurrección de Jesucristo, los estudios o los eruditos lo tratan con exagerado escepticismo, a pesar de la evidencia, sin importar cuán favorable y convincente pueda ser. A nuestro juicio, tal lealtad inquebrantablemente a las causas naturales, a pesar de la clara evidencia de lo contrario, no conduce a una investigación imparcial. Por lo tanto, podríamos decir que tampoco es una investigación adecuada de la evidencia. Estamos de acuerdo con el doctor Wernher von Braun y muchos otros que todavía creen en forzar una predisposición filosófica popular sobre la conclusión. Violaría la propia objetividad de la ciencia misma. Habiendo dicho esto, procederé ahora a examinar varias líneas de la evidencia a favor de la resurrección de Jesucristo. No voy a hacer muy largo este video porque no quiero aburrirlos y porque honestamente un video de 1 hora, de 2 horas, 3 horas realmente no es saludable. La primera línea de la evidencia de la resurrección de Jesucristo es esta. Para comenzar, tenemos el demostrable y sincero testimonio de testigos oculares, de testigos que estuvieron ahí, de testigos que presenciaron la resurrección física de nuestro Señor Jesucristo. Los apologistas del cristianismo primitivo citaron a cientos de testigos oculares, algunos de los cuales documentaron las experiencias de sus supuestas experiencias. Muchos de estos testigos oculares gustosa y resueltamente soportaron prolongadas torturas y la muerte misma, antes que repudiar su testimonio. Este hecho certifica su sinceridad, descartando un fraude por parte de ellos. Nadie muere por una mentira. Nadie muere por una mentira. De acuerdo con el registro histórico, el libro de los Hechos, capítulo 4, versos 1 al 17, la carta de Plinio a Trajano, 96, etc., muchos cristianos podrían terminar su sufrimiento simplemente renunciando a la fe. En vez de eso, parece que la mayoría optó por soportar el sufrimiento y proclamar la resurrección de Jesucristo de la muerte. En otras palabras, está el testimonio de los mártires
históricamente que muchos de ellos murieron creyendo en Jesús y proclamando la resurrección corporal de Jesucristo. Es cierto, aunque el martirio es algo notable, no es necesariamente convincente. Explico el por qué lo digo ahora. Este no valida una creencia tanto como a quien la cree, al demostrar su sinceridad de una manera tangible. Lo que hace que el martirio de los primeros cristianos sea algo extraordinario es que ellos demostraron con ello si lo que estaban pregonando era verdad o no, y si vieron a Jesucristo vivo después de la muerte o no lo hicieron. Esto es lo extraordinario, porque si todo fuera solo una mentira, ¿por qué muchos seguían sosteniéndola dadas las circunstancias? ¿Por qué muchos cristianos? ¿Por qué muchos mártires? ¿Por qué mucha gente? Si la resurrección de Jesús era una mentira, ¿por qué estaban dispuestos a morir? ¿Por qué estaban dispuestos a entregar su vida? Usted sabe lo que es que te pongan en un cepo y que suelten los leones para que los leones te coman. Honestamente, en ocasiones yo me pregunto, ¿cuál sería la actitud de esta iglesia del siglo XXI si surgieran las persecuciones a las cuales se enfrentaron los cristianos del primer siglo? Siendo honesto, yo creo que muchos sobrevivirían, al menos aquí en el occidente. Mientras que en el 11 de septiembre del 2001, los terroristas indudablemente creían lo que profesaban, evidenciado por su decisión de morir. Por ello, no pudieron saber y no supieron si el origen de sus creencias era o no era verdad. Ellos pusieron su fe en tradiciones que les fueron transmitidas por muchas generaciones. Por el contrario, los primeros mártires cristianos fueron la primera generación, o ellos vieron lo que aseguraban haberlo visto o no. Muchos de los mártires que murieron en el primer siglo vieron a Jesús físicamente. Entre los más ilustres que profesaron haber sido testigos oculares estaban los apóstoles. Ellos colectivamente sufrieron un cambio innegable después de las supuestas apariciones de Cristo posteriores a su resurrección. Inmediatamente después de su crucifixión, ellos se escondieron temiendo por sus vidas. Después de la resurrección, ellos salieron a las calles, valientemente proclamaban la resurrección a pesar de la intensa persecución que estaba sufriendo la iglesia. ¿Qué ocasionó que ese grupo de discípulos que se escondieron cuando fue arrestado Jesús, que se escondieron cuando Jesús estaba en la cruz, por miedo a que les pasara lo mismo, qué ocasionó que de la noche a la mañana, por así decirlo, su actitud cambiara? Salieron de su escondite fortalecidos, motivados a predicar a Jesucristo y a estar dispuestos a morir por ese Jesús que resucitó.
¿Cómo se sentiría usted si en este momento Jesús bajara del cielo y le dijera a usted que usted va a sufrir o que vamos a sufrir, que vamos a padecer mucho, pero que tengamos fe, porque Él va a estar con nosotros todos los días? En los momentos difíciles Él va a estar con nosotros. ¿Cuál sería su actitud? ¿Cuál sería mi actitud si ese Jesús de la gloria se nos apareciera? ¿Sabe cuál sería nuestra actitud? Diríamos: venga el martirio, venga la persecución, porque estoy seguro que mi Jesús es real, que mi Jesús está en la gloria y que me espera la recompensa después de este mundo. Entonces, ¿qué pasó? Que los discípulos, que en un tiempo eran cobardes y se estaban escondiendo de la persecución por temor a sus vidas, hayan cambiado. Lo que ocasionó fue que el Espíritu Santo los llenó de su presencia y que físicamente vieron a Jesús. Y no solamente lo vieron, sino lo tocaron. No solamente lo tocaron, sino que Él comió con ellos. Bendito sea el Señor. Permítame ir a encender la luz porque tengo que seguir leyendo mis notas y no leo. Gloria a Dios. Entre los más ilustres oculares estaban los apóstoles, estaban los demás discípulos, y todos ellos estuvieron dispuestos a morir. Después de la resurrección, ellos salieron a las calles valientemente, dice mis notas, proclamaban la resurrección a pesar de la intensa persecución. ¿Qué explicación habría para su repentino y dramático cambio? Ciertamente no era una ganancia financiera. No era una ganancia financiera. Los apóstoles renunciaron a todo lo que tenían para predicar la resurrección, incluyendo sus vidas. La segunda línea de evidencia para la resurrección de Jesús es esta. Aquí me voy a quedar. Esta es la única. Después voy a seguir. Primero Dios. A ver un lapicerito. Gloria a Dios. La voy a marcar donde voy a seguir. La segunda línea de evidencia para la resurrección de Cristo es esta. La segunda línea de evidencia se refiere a la conversión de ciertos escépticos claves. Los más notables de ellos fueron Pablo y Santiago. Pablo fue, en sus propias palabras, un violento perseguidor de la iglesia primitiva, después de lo que él escribió como un encuentro con el Cristo resucitado. Yo puedo asegurarles, es mi opinión personal, no está escrito en la Biblia, así que no me pidan versículos bíblicos diciéndome ¿dónde está eso en la Biblia? No está, porque es mi opinión personal. Hay una diferencia entre mi opinión personal y lo que está escrito en la Biblia. Mi opinión personal es que Pablo conoció a Jesús personalmente. Quizás no fue un discípulo, quizás no fue su amigo, quizás no se acercó a verlo a él, pero cuando Jesús ya estaba predicando el Evangelio y estaba predicando al pueblo de Israel, Pablo ya estaba vivo. Pablo estaba vivo. En otras palabras, Pablo era contemporáneo de Jesucristo. ¿Usted cree
que si un predicador famoso va a estar en mi ciudad donde yo vivo o en Jerusalén, ¿no lo voy a ir a ver? Es más, yo sé que algún evangélico va a decir, yo jamás haría eso. Si el Papa visitara Los Ángeles, que lo ha hecho, pero si el Papa Francisco viniera a Los Ángeles y yo supiera que va a estar a media hora de donde yo vivo, yo lo iría a ver. Y yo sé que muchos evangélicos harían lo mismo. Quizás no podría acercarse a él, no podría tocarlo, no podría preguntarle algo, pero al menos de lejos lo miraría. Es lo que yo creo de Pablo. No se convirtió en el tiempo de Jesús, se convirtió después. Lo que sí afirma la Biblia es que Pablo sufrió un inmediato y drástico cambio de ser un perseguidor despiadado de la iglesia a uno de los más prolíferos y desinteresados defensores del Evangelio. La mayoría de los libros, la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento son de San Pablo. En otras palabras, San Pablo, un ardiente perseguidor de la iglesia y enemigo de Jesucristo, tuvo un cambio dramático en el camino hacia Damasco. ¿Qué fue lo que ocasionó que Pablo, de ser un perseguidor de la iglesia, un asesino, ahora se convirtiera en ardiente evangelizador, apóstol a los gentiles? Lo que ocasionó fue que ese Pablito o ese Saulo tuvo un encuentro real con Jesucristo. Nadie, pero nadie, queda igual cuando tiene un encuentro personal con Jesús. Aún sus propios enemigos no fueron los mismos después de haber conversado con Jesús, después de haber hablado con Jesús. A Jesús se le ama o se le odia. Una de dos. No hay términos medios. Pero un encuentro con Jesús es significativo porque trae cambios. Cada vez que Jesús entraba a una ciudad, esa ciudad tenía cambios. Cada vez que Jesús hablaba con un enfermo, había sanidad. Cada vez que Jesús hablaba con un ciego, ese ciego recobraba la vista. Cada vez que un endemoniado veía a Jesús, ese endemoniado era libre. Cada vez que Jesús se topaba con un muerto, lo resucitaba. Nadie queda igual después de tener un encuentro con Jesús. Y eso fue lo que pasó con San Pablo. Eso fue, hermano amado, que Pablo, hermanos amados, después de ser un hombre perseguidor de la iglesia, ahora Pablo podía sufrir pobreza, podía ser perseguido, podía ser golpeado, podía estar en prisiones, podía enfrentar su ejecución a causa de su compromiso por la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque un Jesús resucitado cambia, transforma, libera. Y ese es el testimonio que a través de 2000 años la iglesia puede presentar. La resurrección de Jesús es real, porque históricamente es comprobable. La resurrección de Jesús es real, porque a través de la historia los hombres han sido
han sido cambiados, han sido resucitados, sí, porque todo aquel que no está en Cristo está muerto espiritualmente, pero cuando una persona viene a los pies de Cristo, Jesús lo resucita espiritualmente. Y sí, también habrá una resurrección física, pero eso es otro tema. Santiago era un escéptico, aunque no fue tan hostil como San Pablo. Un supuesto encuentro con Cristo lo convirtió en un inigualable creyente, un líder de la iglesia en Jerusalén. Aún tenemos lo que los eruditos como una de sus cartas a la iglesia primitiva, como Santiago o como San Pablo. Santiago sufrió gustosamente y murió por su testimonio, un hecho que respalda la sinceridad de su creencia. La encontramos en el libro de los Hechos y Antigüedades Judías de Flavio Josefo. En otras palabras, han habido hombres que al enfrentarse a Jesús han tenido cambios. Hemos comprobado al menos 2 líneas de evidencia para la resurrección de Jesús. Y hemos visto históricamente y escrituralmente que la historia de la resurrección de Jesús es un hecho histórico que puede ser comprobado sin la Biblia. Mis hermanos amados, que la paz de Cristo sea en el corazón de cada uno de ustedes. Yo me despido confiando que la presencia de Dios quede con todos ustedes. Que Dios les bendiga, pasen buenas noches y gracias a los que nos están acompañando. Se les agradece. Si Dios lo permite, mañana estaremos dando la tercera y cuarta línea de evidencia para la resurrección de Jesús. Que Dios me los bendiga, Dios los guarde y quedamos en la paz de Cristo. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Gloria a Dios.